Hola, bienvenidos a la lección 5 de nuestro curso de Java. Y hoy vamos a aprender algo que cambia completamente cómo se escribe el código. Imaginen que tienen que escribir el mismo código una y otra vez en diferentes partes de su programa. Por ejemplo, calcular un promedio o dibujar una línea o saludar al usuario. ¿No sería genial escribirlo solo una vez y poder usarlo donde sea que lo necesiten? Eso es exactamente lo que hacen los métodos. Los métodos son como recetas de cocina. Escribes las instrucciones una vez, le das un nombre y luego puedes usar esa receta cuantas veces quieras, simplemente llamándola por su nombre. Hoy aprenderemos cuatro cosas. Primero, métodos sin parámetros, que son los más simples. Segundo, métodos con parámetros que pueden recibir información. Tercero, métodos con múltiples parámetros. Y cuarto, métodos que nos devuelven resultados con retorno. Asegúrate de tener online GDB abierto y colocar el Java como lenguaje. ¿Listos? Vamos. Esta es la parte 1 de métodos sin parámetros. La estructura y primer método. Empezamos con nuestra clase main. Como recordamos, todo va dentro de esta clase. Ahora, antes del método main, voy a crear mi primer método. Escribo public, que significa que cualquiera puede usarlo. Static nos permite llamarlo sin crear objetos. Esto lo veremos más adelante en Pogo. Void significa que este método no devuelve ningún valor, solo hace algo. Y saludar es el nombre que le di. Los paréntesis vacíos significan que no necesita información extra. Abro la llave y dentro de las llaves va el código que quiero que este método ejecute. En este caso, dos mensajes, que son hola, bienvenido a Java, y los métodos hacen tu código más organizado. Cierro la llave, ahora tengo un método completo llamado saludar. Voy a crear dos métodos más para que vean diferentes ejemplos. Método dibujar línea. Es súper simple, solo imprime una línea de símbolos igual. Esto lo podemos usar para separar secciones. Y otro método, mostrar menú, que imprime un menú de opciones. Imaginen tener que escribir esas 4 líneas cada vez que necesiten mostrar el menú. Con el método solo lo escribimos una vez. Ahora vamos a crear el main y llamar estos métodos, que es donde Java va a empezar a ejecutar. Y desde aquí voy a llamar a mis métodos, ¿no? Desde el main. El método main le pongo un título, métodos sin parámetros. Y ahora la magia. Para usar el método saludar, simplemente escribo su nombre seguido de paréntesis y punto y coma. Esto se llama llamar al método o invocar al método. Llamo dibujar línea y llamo mostrar menú. Llamo a dibujar línea otra vez. Ven, puedo usar el mismo método varias veces sin tener que estar reescribiendo el código. Ahora pasamos a ejecutar y perfecto. Cuando ejecuto, Java entra al main, ve saludar y salta al método saludar. Ejecuta todo lo que hay ahí y regresa al main. Luego ve dibujar línea y hace lo mismo. Los métodos son como subprogramas dentro de tu programa para tener un código organizado y reutilizable. Vamos con nuestra parte número 2, métodos con un parámetro. Ahora, ¿qué pasa si quiero que mi método trabaje con diferentes datos cada vez? Por ejemplo, saludar a diferentes personas. Para eso existen los parámetros. Un parámetro es como un espacio en blanco que llenamos cuando usamos el método. Miren, ahora entre los paréntesis de saludar persona pondré string nombre. Este es un parámetro. Significa que cuando llame a este método debo darle un nombre y el método lo usará. Es como una variable que recibe el método. Ahora dentro del método
uso la variable nombre para personalizar el saludo. Hola más variable más ¿cómo estás? No, suponiendo que esta variable nombre, pronto cuando llame el método, tendré que asignarle un valor a esta variable de cadena string, de tipo string. Ahora llamaremos al método con parámetros. Para llamar a saludar persona, escribo su nombre, abro paréntesis y dentro pongo el valor que quiero pasarle. En este caso el texto string llamado Carlos, entre comillas, ¿no? Lo llamo una vez más, pero con un nombre diferente. Esta vez será María. El mismo método, diferentes resultados. Continuamos con la ejecución y como pueden ver, el mismo método produjo dos mensajes diferentes. Cuando llamé a saludar persona Carlos, la variable nombre dentro del método tomó el valor Carlos. Cuando llamé con María, tomó el valor María. Los parámetros hacen que los métodos sean flexibles. Ahora usaremos parámetros numéricos. Estos pueden ser de cualquier tipo. Voy a crear métodos que reciban números. El método mostrar cuadrado, que recibe un parámetro de tipo int o entero. Dentro un calculo el cuadrado del número, multiplicándolo por sí mismo y lo imprimo. Ahora un método repetir mensaje que recibe cuántas veces queremos repetir algo. Dentro uso un bucle for que va de 1 hasta el número de veces que recibí. Los métodos pueden contener estructuras de control, como hemos visto anteriormente en la lección 4. Llamo a mostrar cuadrado con 5 como parámetro y luego otro parámetro 8. Cada llamada produce un resultado diferente basado en el número que le paso. Y voy a repetir un mensaje 3 veces. Si quisiera repetirlo 10 veces, solo cambio el número. Ejecutamos. Y perfecto, el cuadrado de 5 es 25, el de 8 es 64 y el mensaje se repitió exactamente 3 veces. El parámetro veces controló cuántas vueltas dio el bucle. Parte 3. Múltiples parámetros. Método con dos parámetros. Los métodos pueden recibir más de un parámetro. Los separamos con comas. Voy a crear un método que reciba nombre y edad. Aquí tengo dos parámetros. El primero será un string llamado nombre, coma, luego un int llamado edad. Recuerden que siempre se debe colocar según el tipo de variable que contenga. No puedo ponerle un número o algo diferente si es que la variable indica otro tipo de valor. Dentro del método uso ambos parámetros. Imprimo el saludo con el nombre y la edad. Y luego uso la edad en una condición if para determinar si es mayor o menor de edad. Ahora más métodos con múltiples parámetros. Método que recibe dos números y los va a sumar e imprimir el resultado. Ahora otro método para calcular el área de un rectángulo, ¿no? Como pueden ver, el double base y el double altura. Este es un método que va a recibir la base y la altura como doubles porque pueden ser decimales. Si en caso fuesen números enteros, colocaríamos el int. Ahora vamos a llamar a estos métodos con múltiples parámetros. Para llamar a saludo completo, paso dos veces separado por coma. Primero el nombre, luego la edad y el orden claramente debe coincidir con el orden en que los declaré en el método. No puedo ponerles diferente porque no concuerda con lo que se solicitó en el método.
Otro ejemplo con diferentes valores. En este caso Pedro, de 20 años. Ahora llamo a mostrar suma con diferentes partes de números. Y calcularé el área de un rectángulo de 5.5 por 3.2. Ejecutamos. Y excelente, Ana tiene 16 años y es menor de edad. Pedro tiene 20 y es mayor. Las sumas se calcularon correctamente y el área del rectángulo también. Noten que siempre debo pasar los valores en el mismo orden que los declaré en el método. Parte 4. Métodos con retorno. Hasta ahora todos nuestros métodos hacen algo, que es imprimir, calcular y que muestren. Pero a veces queremos que un método nos devuelva un resultado para usarlo después. Para eso usamos la palabra return y en lugar de void ponemos el tipo de dato que devolverá. Fíjense ahora, en lugar de void dice int. Esto significa que este método va a devolvernos un número entero. El método se llama sumar y recibe dos parámetros, a y b. Dentro se calcula la suma y luego escribo un return resultado. La palabra return es como decir aquí está tu respuesta. Cuando Java encuentre return, el método termina y devuelve ese valor. Creamos más métodos con return de diferentes tipos. El método que compara dos números y devuelve el mayor. Noten que puedo tener varios return en un método, pero solo se ejecutará uno. Ahora, este método que estoy creando, el calcular promedio, retorna un double porque los promedios pueden tener decimales. Y lo que hará es recibir tres notas. La suma él divide entre 3 y devuelve el resultado también. Y ahora otro método que retorna un boolean, true o false. Verifica si un número es par usando el operador módulo y si el residuo de dividir entre 2 es 0, es par. Y también este método de crear saludo que retorna un string. Construye un saludo personalizado con el nombre y el momento del día. Ahora vamos a usar estos métodos. Cuando llamo a un método que retorna algo, puede guardar ese valor en una variable. Aquí la suma de 10 y 15 se guarda en resultado suma. Y ahora puede usar esa variable donde quiera. Por ejemplo, imprimiré la suma guardada es más la variable resultado suma que contendrá el resultado del método o el return. También obtengo el mayor entre 45 y 38 y lo guardo para imprimir. Ahora con el siguiente método calculo el promedio de tres notas, 18, 16 y 19. Y el método hará todo el cálculo y solo necesito colocar la variable que contendrá el resultado final para imprimir, ¿no? Aquí uso el método spar directamente en una condición if. El método me devuelve true o false y el if decide qué hacer. Y con string igual. Guardo el saludo que me devuelve el método y lo imprimo. Ejecutamos. Perfecto. Los métodos con return o super poderosos son súper poderosos y el método sumar no imprime nada, solo calcula y devuelve. Nosotros decidimos qué hacer con ese resultado, guardarlo, imprimirlo o usarlo en operaciones, lo que sea. Es como una calculadora
que te da una respuesta para que tú la uses como necesites. Ahora vamos con la siguiente parte, será un ejercicio integrador. Ahora el ejercicio final, voy a crear un mini sistema de tienda que calcula precios con descuento. Lo interesante es que voy a tener un método que calcula y otro método que muestra. Y un método llamará al otro y esto se llama modularidad. Dividir un problema grande en piezas pequeñas. Primer método, recibe el precio original y el porcentaje de descuento. Como vemos, pide dos parámetros. Va a devolver un double con el precio final. Calculo cuánto dinero es el descuento, por ejemplo, 15% de 100 serían 15 soles y ello se guardará en monto descuento. Resto el descuento al precio original y devuelvo el precio final con un return. Segundo método, recibe el nombre del producto, su precio y el descuento. Este método va a mostrar toda la información de la compra. Escribo para imprimir los datos básicos. Y aquí está lo interesante. Desde dentro de este método llamo al otro método calcular precio final. Le paso el precio y el descuento y me devuelve el precio final que guardo en una variable. Imprimo el precio final y cuánto ahorró. Los métodos pueden llamarse entre sí. Eso es el poder de la programación modular. Ahora para usar todo el sistema solo necesito una línea de código. Le paso el nombre del producto, su precio y el descuento. Y ahora el método hace todo lo demás. Agrego dos productos más. Miren qué limpio queda el código del main. Cada línea procesa una compra completa. Claro, en todo vamos escribiendo los tres parámetros solicitados en orden. Y ejecutamos. Increíble, ¿no? Con una sola línea por producto, el programa calcula el descuento, el precio final, muestra toda la información y esto es programación profesional. Un código organizado, reutilizable, fácil de entender y mantener. Si mañana quiero cambiar cómo se calcula el descuento, solo modifico el método calcular precio final y todos los productos se actualizan automáticamente. Y bueno, felicitaciones por llegar hasta aquí. Hoy aprendimos uno de los conceptos más importantes en programación, que son los métodos. Vimos métodos sin parámetros, que son los más simples. Solo los llamamos por su nombre y ejecutan su código. Métodos con parámetros que reciben información para trabajar, son flexibles porque producen diferentes resultados según los valores que les pasemos. Están los métodos con múltiples parámetros que pueden recibir varios datos a la vez. Solo recordar que el orden importa. Y también tenemos métodos con return, que nos devuelven un resultado para que nosotros lo usemos. Cambiamos void por el tipo de dato que retornan. Y lo más importante, los métodos hacen que nuestro código sea más organizado, más fácil de entender y reutilizable. En lugar de copiar y pegar código, creamos un método y lo llamamos donde éste se necesite. Y bueno, gracias por ver este video. Espero hayan entendido y recuerden que se encuentra el enlace para que ustedes practiquen y puedan ver todos los ejercicios o ejemplos que hemos utilizado en este tutorial.